El amor de un padre es una fuerza poderosa, pero ¿será lo suficientemente poderosa para proteger a su pequeña hija de la crueldad del mundo? A 30.000 pies de altura, para Marcus Thorne, un joven padre soltero y negro, un simple vuelo se convierte en una prueba desgarradora para su espíritu. Está exhausto, afligido y solo intenta llevar a su pequeña niña a casa. Pero cuando una azafata con hielo en las venas decide convertirlo en su objetivo, se ve empujado al límite. Lo que ella no sabe es que el hombre al que está humillando está conectado con el nivel más alto de poder en la aerolínea. Prepárate para una historia de prejuicios, poder y el momento en que una llamada telefónica lo cambió todo. El aire en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta era una sinfonía familiar de caos. Los anuncios se repetían en un bucle superpuesto perpetuo. El chirrido de las ruedas de las maletas formaba una sección rítmica constante, y el zumbido bajo de miles de conversaciones creaba un fondo de ruido blanco. Para Marcus Thorne, todo era estática. El único sonido que realmente importaba era la respiración suave y rítmica del pequeño humano acurrucado contra su pecho. Lily, de 6 meses, era un bulto de calidez y piel increíblemente suave, con sus pequeños dedos curvados alrededor del cuello de su camiseta gris. Ella era el centro de su universo, el ancla en la tormenta en que se había convertido su vida. Se balanceó suavemente sobre las puntas de sus pies, mientras sus ojos escaneaban el tablero de salidas en busca de la puerta F-14. Vuelo 724 a Londres Heathrow. Un viaje de 9 horas que pareció una eternidad. Hace apenas un año, este viaje habría sido una alegre aventura. Él y Maya lo habían planeado todo. Una luna de miel tardía y su primer gran viaje juntos. Se imaginan mostrarle el mundo a su futuro hijo, empezando por las calles históricas de Londres. Ahora Maya se había ido, llevada por una complicación rápida y despiadada después del parto. Y Marcus tuvo que recorrer el mundo como padre soltero, un título que nunca quiso, soportando un dolor tan profundo que parecía un peso físico. Lily era el espejo de su madre. Tenía los mismos ojos grandes y curiosos y el mismo indicio de un hoyuelo en la mejilla izquierda. Cada vez que la miraba, Marcus sentía una dolorosa mezcla de profundo amor y pérdida devastadora. Este viaje no fueron unas vacaciones. Fue una promesa. Estaba llevando a Lily a conocer a su abuela, la madre de Maya, por primera vez. Llevaba el legado de su esposa a través del océano. Llevaba una bolsa de pañales de última generación meticulosamente embalada por su propia madre y una pequeña bolsa térmica con 4 botellas premezcladas de Similac Pro Advance refrigeradas a la temperatura perfecta. Había leído todos los blogs y visto todos los vídeos de YouTube sobre viajar con un bebé. Estaba preparado para cualquier cosa, o eso creía. Comenzó el llamado para embarcar en la clase económica premium de Stratos Airlines. Marcus acomodó a Lily en su portabebé, agarró su equipaje de mano con ruedas y se unió a la fila. Sintió el familiar cambio sutil en la atmósfera mientras se movía entre la multitud. Las miradas rápidas y evaluadoras, la forma en que algunas personas instintivamente aprietan un poco más sus carteras. Era un hombre negro, alto y atlético, con el cabello recogido en mechones prolijos y que vestía ropa de viaje cómoda. Para muchos, no encajaba en el perfil de un pasajero de clase económica premium, y mucho menos en el de un padre soltero. Había aprendido hacía mucho tiempo a ignorarlo y a construir una coraza de indiferencia. Cuando llegó a la puerta, la agente, una mujer con una sonrisa cansada y practicada, escaneó su boleto. «Que tenga un buen vuelo, señor». Él asintió agradecido. «Gracias». Caminó por la pasarela de embarque, con la expectativa por el largo vuelo asentándose. En la puerta del avión, 2 auxiliares de vuelo saludaron a los pasajeros que llegaban. Uno de ellos era un joven con una sonrisa cálida y ligeramente nerviosa, que saludó levemente a Lily. La otra era una mujer de unos 40 años con cabello rubio recogido en un moño severo e inmaculado. En su etiqueta con el nombre se leía Susan. Su sonrisa era una línea delgada y tensa que no llegaba a sus ojos.
Cuando su mirada se posó en Marcus, se detuvo allí una fracción de segundo demasiado tiempo. Un destello de algo frío y evaluador en su mirada. «Bienvenido a bordo», dijo con voz entrecortada y profesional, aunque carente de calidez. Ella echó un vistazo a su equipaje de mano. «Eso tendrá que caber completamente debajo del asiento de delante o en el compartimento superior. Necesitamos mantener el pasillo despejado». «Por supuesto», respondió Marcus con voz serena. «Ya sé cómo funciona esto». Sus ojos se entrecerraron casi imperceptiblemente, como si hubiera tomado su simple respuesta como un desafío. Él lo ignoró y pasó junto a ella hacia la cabina. Encontró su asiento, el 22C, un asiento de pasillo en la pequeña sección separada de clase económica premium. Fue un pequeño gesto de misericordia, que le ofrecía un poco más de espacio para las piernas, algo que sabía que necesitaría. Se acomodó con cuidado, desabrochando a Lily de su pecho y colocándola con cuidado en el capazo que le había proporcionado la aerolínea, que se sujetaba de forma segura al mamparo frente a él. Ella se movió por un momento, haciendo movimientos de succión con su pequeña boca antes de volver a dormirse. Una mujer mayor, de rostro amable y cabello plateado, que estaba sentada junto a la ventana. «Oh, ella es simplemente preciosa. ¿Cuántos años tiene?» 6 meses, dijo Marcus, y una sonrisa genuina finalmente rompió su cansancio. «Su nombre es Lily». «Hola, Lily», susurró la mujer que se presentó como la señora Gabel. «Serás un pequeño viajero maravilloso». «Lo sé». Su sencilla bondad era un bálsamo, pero la frágil paz no duraría. Cuando el último de los pasajeros subió a bordo, Susan se abrió paso a través de la cabina. Con su postura rígida y sus ojos buscando cualquier infracción, se detuvo en la fila de Marcus. «Señor», dijo ella, con la voz lo suficientemente aguda como para atravesar el ruido de la cabina. «Esa bolsa de pañales no puede permanecer en el asiento junto a ti. El vuelo está lleno. Tiene que ir debajo del asiento». Marcus miró el asiento vacío del medio. La aplicación dijo que este asiento no estaba reservado. Esperaba que permaneciera vacío. «El vuelo está lleno», repitió como si fuera sordo. «Ahora es necesario guardarlo». Él no discutió. Comprimió la bolsa y la deslizó debajo del asiento frente a él, al lado de la hielera. Fue un ajuste apretado. Mientras lo hacía, sintió la mirada de Susan sobre él, con una expresión de satisfacción en su rostro. Fue una cosa pequeña, una molestia menor, pero fue el primer temblor del terremoto que vendría. Lo estaban observando, señalándolo. Y mientras miraba a su hija, que dormía tan plácidamente, un fuego protector comenzó a arder dentro de él. Él solo quería superar ese vuelo. Pero un mal presentimiento le dijo que Susan iba a hacer que eso fuera muy difícil. El ascenso inicial fue suave. Las luces de Atlanta se apagaron hasta convertirse en una alfombra brillante debajo, y el avión se asentó en el zumbido profundo y monótono de la altitud de crucero. Durante la primera hora, Lily fue un ángel perfecto. Ella durmió profundamente en su cuna, ajena al mundo que la rodeaba. Marcus se permitió un atisbo de esperanza de que el vuelo transcurriera sin incidentes. Se puso los auriculares, echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Aunque no estaba realmente escuchando la música, sus sentidos estaban en alerta máxima, atentos a cada posible gemido de su hija. La primera señal de problemas llegó cuando la señal del cinturón de seguridad finalmente se apagó. Lily comenzó a moverse y su tranquilo sueño se disolvió en pequeños y molestos gemidos. Era la hora de comer. Marcus, siempre preparado, metió la mano debajo del asiento y sacó la bolsa térmica, recuperando una de las botellas preparadas. Solo necesitaba un poco de agua tibia para calentarlo. Se desabrochó el cinturón de seguridad y sostuvo la botella en la mano, con la intención de regresar caminando a la cocina. Como si la hubieran llamado, apareció Susan, bloqueando el pasillo con un carrito de bebidas. «Señor, necesito que regrese a su asiento», dijo, con un tono que no dejaba lugar a discusión. «Lo haré».
Solo necesito agua caliente para el biberón de mi hija, explicó con calma, alzándolo para que lo viera. Susan miró el biberón con desdén. Estamos a punto de empezar el servicio de cabina. Tendrá que esperar. Solo tardará un segundo, insistió Marcus, intentando disimular la frustración en su voz. Los gemidos de Lily empezaban a aumentar. Tiene hambre y todos los demás pasajeros tienen sed, replicó Susan con una sonrisa empalagosa. El servicio comenzará por la parte delantera de la cabina. Ya llegaremos a usted. Dirigió su atención al pasajero del otro lado del pasillo, preguntándole por su preferencia de bebida, ignorando por completo a Marcus. Se quedó allí un momento, sintiendo un arrebato de ira. Era una obstrucción clara y deliberada. Vio al auxiliar de vuelo más joven, Leo, al fondo de la cocina, observando la conversación con expresión preocupada. Derrotado por el momento, Marcus regresó a su asiento. La señora Gabel le dedicó una mirada compasiva. Hay gente que simplemente no tiene ni una pizca de maternal, murmuró, tan alto que solo él la oyó. Marcus esbozó una sonrisa apretada e intentó calmar a Lily, que ahora empezaba a llorar con ganas. Sus llantos eran leves al principio, pero cobraban fuerza, alimentados por el hambre. El sonido le llegó al corazón, un imperativo biológico para solucionar el problema. Sintió decenas de miradas sobre él. Pudo oír un chasquido de la lengua unas filas más atrás. Después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo 10 minutos, Leo apareció a su lado. Señor, susurró, si me da el biberón, puedo calentarlo rápidamente en la cocina de atrás. Marcus levantó la vista, invadido por una inmensa gratitud. Gracias, de verdad. Le entregó el biberón a Leo, quien se escabulló como un agente secreto en misión. Unos minutos después, regresó con el biberón perfectamente caliente. Susan puede ser un poco exigente con los procedimientos, se disculpó Leo. Eres una salvación, dijo Marcus, y lo decía en serio. Lily se aferró al biberón de inmediato. Sus gritos cesaron mientras bebía con avidez. El camarote volvió a su bullicio. Marcus echó un vistazo hacia la parte delantera, donde Susan seguía sirviendo bebidas, fingiendo no darse cuenta, pero la vio mirarlo de reojo. Un destello de fastidio por haber burlado su autoridad. Sabía lo que Leo había hecho. Una hora después, comenzó la segunda prueba. El inconfundible olor confirmó que Lily necesitaba un cambio de pañal. Era un cambio importante. Marcus suspiró, cogió la bolsa de pañales y levantó con cuidado a su hija, ahora somnolienta. Se dirigió a los baños en la parte trasera del camarote de clase turista premium. Fue interceptado de nuevo. Susan estaba de brazos cruzados fuera de la cocina. «Están limpiando los baños», anunció secamente. ¿Los dos?, preguntó Marcus incrédulo. Sí, y el cambiador de este, dijo, señalando la puerta más cercana, está fuera de servicio. Roto. Una mentira. Sabía que era mentira con cada fibra de su ser. La mera conveniencia era demasiado perfecta. ¿Cuándo estarán disponibles? Cuando estén limpios, espetó. Vuelve a tu asiento. Estás bloqueando el pasillo. Tengo que cambiar a mi hija, dijo Marcus con voz baja y firme, pero ahora cargada de firmeza. No es algo que pueda esperar. Y aquí no puedes hacerlo, dijo ella elevando ligeramente la voz. Es insalubre y va contra la política de la empresa cambiar a un bebé en cualquier lugar que no sea un cambiador dentro del baño. Una trampa perfecta. No pudo usar el cambiador roto. No pudo utilizar el baño que estaba siendo limpiado. Y no pudo cambiarla en su asiento. Susan había creado una situación imposible diseñada para hacerlo fracasar, para convertirlo en el pasajero problemático que ella claramente quería que fuera. Entonces, ¿qué me sugieres que haga? Marcus preguntó. Su paciencia llegó al límite. Él abrazó a Lily un poco más fuerte. La pobre niña empezó a quejarse de nuevo, incómoda con su pañal sucio.
Susan se encogió de hombros con delicadeza y teatralidad. Francamente, señor, eso suena como un problema personal de mala planificación. Deberías haber pensado en eso antes de embarcar. El insulto, tan condescendiente y personal, lo golpeó como un golpe físico. Mala planificación. Había planeado cualquier contingencia, excepto que un asistente de vuelo estuviera involucrado en una campaña de acoso selectivo. La señora Gabel, que había escuchado el intercambio, se puso de pie. Es indignante decirle eso a este joven. Él necesita cuidar a su hijo. ¿No puedes ver eso? Susan dirigió su mirada gélida hacia la mujer mayor. Señora, debo pedirle que regrese a su asiento y me deje ocuparme de esto. Se trata de una cuestión de seguridad e higiene aérea. Luego se volvió hacia Marcus. Si no puede esperar, podemos discutirlo con la sobrecargo cuando esté disponible. Por ahora, volverás a tu asiento. Estás creando un disturbio. La palabra perturbación quedó flotando en el aire. Fue una escalada formal, una amenaza. Marcus la miró fijamente, mirando la máscara fría e inflexible de su rostro, y vio la fea verdad. No se trataba de reglas ni de higiene. Se trataba de él. Ella lo miró, un hombre negro con un bebé, y decidió que no encajaba allí. Ahora ella estaba usando su uniforme y su pizca de autoridad para convertir su viaje en un infierno. Se giró sin decir otra palabra, con la mandíbula tan apretada que le dolía. Caminó de regreso a su asiento, sosteniendo a su hija, que ahora estaba llorando fuerte. Sintió la mirada de los demás pasajeros, una mezcla de lástima, fastidio y juicio. Lo estaban avergonzando públicamente y pintándolo como un padre incompetente. Todo por culpa de la crueldad calculada de una mujer. Al sentarse, la sensación de impotencia era sofocante. Pero debajo de todo esto, el fuego ardiente de su ira comenzaba a rugir hasta convertirse en un infierno. Había sido paciente. Él había sido educado. Eso se acabó. Los llantos de su hija eran un dolor físico. Cada sollozo de Lily se sentía como un fracaso de su parte. Aunque sabía que él era la víctima de la situación, no la causa. La meció suavemente, murmurando palabras tranquilizadoras, pero fue inútil. Ella se sentía incómoda y, sin duda, el estrés de su padre se irradiaba hacia ella. La pieza cuidadosamente construida de la cabaña se hizo añicos, y Marcus sintió como si estuviera en el centro de un círculo que se cerraba. Miró a su alrededor. Un hombre con traje, 2 filas más adelante, se giró y le dirigió una mirada venenosa. Una joven pareja intercambió miradas molestas, pero la señora Gabel lo miraba con pura simpatía. Ella se inclinó de nuevo. No dejes que ella te afecte, querido. Ella susurró ferozmente. Ella está en un viaje de poder. Cualquiera que tenga ojos puede verlo. Su apoyo era una pequeña isla en un mar de hostilidad. Marcus logró esbozar una débil sonrisa de agradecimiento. Sabía que no podía permitir que esto continuara así. Ya no se trataba solo de su orgullo. Se trataba del bienestar de su hija. Dejar a un bebé con un pañal sucio durante un periodo prolongado no solo era desagradable, sino que podía provocar erupciones dolorosas e infecciones. Las acciones de Susan habían cruzado la línea del prejuicio a la negligencia. Esperó otros 5 minutos, esperando que Susan cediera o que uno de los baños quedara disponible mágicamente. Nada. Los gritos de Lily ahora eran frenéticos. No podía esperar más. Se levantó de nuevo, esta vez sin la bolsa de pañales, solo sosteniendo a Lily cerca. Caminó con determinación de regreso a la cocina, con el rostro rígido como una piedra. Susan lo vio venir y su expresión se endureció. Leo, que estaba ordenando bocadillos en una canasta, miró hacia arriba con ojos abiertos y preocupados. Señor, ya se lo he dicho, comenzó Susan. No quiero hablar contigo. Marcus la interrumpió, con su voz peligrosamente baja. Quiero hablar con el sobrecargo del vuelo ahora. La franqueza de su demanda y la fría furia en sus ojos parecieron hacerla retroceder momentáneamente.
Se recuperó rápidamente y su máscara de autoridad volvió a su lugar. La sobrecargo, María, se encuentra actualmente en su periodo de descanso. No debe ser molestada. Se trata de una cuestión de bienestar del pasajero que afecta directamente a la salud de mi hija pequeña. ¿La despertarás tú o lo haré yo? Marcus afirmó. No fue una petición. Y quiero tu nombre y tu número de empleado. Las fosas nasales de Susan se dilataron. Mi nombre es Susan Miller y soy la azafata de vuelo senior en esta cabina. No estoy obligado a proporcionarle mi número de empleado y no despertaré al sobrecargo por un simple problema con el pañal. Un simple problema de pañales que tú creaste. Marcus respondió. Me dijiste que el cambiador está roto y que el otro baño lo están limpiando. Han pasado 20 minutos. ¿Aún lo están limpiando? Ella mintió sin pestañear. Luego la cambiaré aquí mismo en el suelo de la cocina. Esa fue la línea. El rostro de Susan, ya pálido, se volvió un tono más blanco por la rabia. No harás tal cosa. Esto es un riesgo biológico. Haré que te sujeten. La amenaza flotaba en el aire, fea y chocante. La señora Gabel jadeó audiblemente desde su asiento. Leo parecía horrorizado, congelado en el lugar, restringido por intentar cuidar a su hijo. Lo absurdo y la pura malicia del asunto eran impresionantes. Me sujetarás por cambiar un pañal después de haber bloqueado todas las formas permitidas para que lo haga. Marcus preguntó, con la voz llena de incredulidad. La conmoción finalmente generó una respuesta. Una cortina en la parte delantera de la cocina se abrió y emergió una mujer de cabello oscuro y rostro cansado pero autoritario. Esta era María, la sobrecargo. ¿Qué está pasando aquí?, exigió, y sus ojos se encontraron inmediatamente a Marcus, quien claramente era el epicentro del conflicto. Susan cambió instantáneamente su comportamiento, adoptando un tono de profesionalismo ofendido. María, gracias a Dios. Este pasajero ha estado abandonando su asiento repetidamente, ignorando las instrucciones de la tripulación. Se está poniendo agresivo. Le dije que el baño no estaba disponible para limpieza y exige cambiar a su hijo en la cocina, amenazando con crear una situación de riesgo biológico. Fue una magistral y tóxica narración de los hechos, presentando a Marcus como el agresor. La expresión de María se endureció al escuchar a su tripulante de mayor rango. Miró a Marcus con una mirada clínica y suspicaz. Señor, ¿es cierto? No, dijo Marcus, con la voz ligeramente temblorosa por la rabia. No lo es. Su azafata, la señorita Miller, me ha estado obstruyendo desde que subimos a este avión. Ella se negó a dejarme calentar el biberón de mi hija. Ahora ella miente sobre los baños para evitar que le cambie el pañal. Mi hija ha estado sentada con un pañal sucio durante casi media hora por su culpa. Este no es un simple problema de pañales. Esto es acoso. María escuchó con expresión ilegible. Ella era una gerente atrapada entre un informe subordinado y la queja de un cliente. El camino de menor resistencia estaba claro. Entiendo su frustración, señor, comenzó en un tono apaciguador que hizo rechinar los dientes a Marcus. Sin embargo, tenemos procedimientos. Si los baños no están disponibles, no lo están, y no podemos cambiar a los bebés en las áreas comunes de la cabina. Seguro que lo entienden. Lo que no entiendo es qué esperas que haga, preguntó Marcus. ¿Cuál es tu solución? ¿Debería dejar que mi hija grite de incomodidad durante las próximas 7 horas hasta que aterricemos en Londres? El rostro de María se tensó. Estaba perdiendo el control de la situación. No hay necesidad de ser histérico, señor. Déjame comprobar yo mismo el estado de los baños. Ella desapareció por un momento en el baño que, según afirmaba Susan, estaban limpiando. Ella desapareció por menos de 10 segundos. Ella volvió a salir, su expresión no había cambiado. Todavía está en mantenimiento, anunció. Otra mentira, un cierre de filas. Ella estaba apoyando a su tripulación. Tendrás que tener paciencia.
Estoy seguro de que estará disponible en breve. ¿Dentro de poco? La palabra no tenía sentido. Fue un despido, un muro. Había apelado al nivel superior de autoridad y había sido completamente bloqueado. El sistema fue diseñado para protegerse a sí mismo, y él estaba afuera. Miró desde el rostro impasible de María a la sonrisa triunfante de Susan. Estaba atrapado, humillado. Los llantos de su hija eran la banda sonora de su impotencia. Sintió una desesperación tan profunda que era casi física. Había hecho todo bien, había sido educado, había sido paciente y no había conseguido nada. Lo habían acorralado y lo habían dejado sin opciones. Pero habían cometido un error de cálculo crítico. Supusieron que estaba solo. Él los miró y una extraña calma se apoderó de él. La calma que llega cuando te das cuenta de que las reglas convencionales ya no se aplican. Está bien, dijo suavemente, asintiendo con la cabeza. Está bien, ya veo. Se giró y caminó de regreso a su asiento, abrazando a Lily. Susana y María intercambiaron una mirada de victoria. Habían puesto al pasajero problemático nuevamente en su lugar. Marcus se sentó. Se abrochó el cinturón de seguridad. Miró a su hermosa hija llorando e hizo una promesa silenciosa. Está bien, nena. Papá va a arreglar esto. Sacó su teléfono del bolsillo. El wifi a bordo de Stratos Airlines era caro, pero pagó el paquete premium sin pensarlo 2 veces. Encontró el contacto en su teléfono y presionó el botón de llamada. El suave resplandor de la pantalla del teléfono iluminó el rostro de Marcus. Su expresión ahora era una máscara de fría resolución. La ira todavía estaba allí, como un carbón candente en su pecho, pero había sido acumulada, canalizada hacia un único punto de acción enfocado. Ignoró el constante alboroto de Lily, las miradas curiosas de los otros pasajeros, la mirada de suficiencia que podía sentir irradiando desde la cocina. Se desplazó por sus contactos y su pulgar se detuvo por un segundo sobre un nombre: David Thorne. Su hermano Susan, que había decidido comenzar a barrer la basura del servicio, detuvo su carrito justo al lado de su fila, con la clara intención de escuchar a escondidas. ¿Presentar una queja? Ella se burló en voz baja. Un susurro venenoso destinado solo a él. Buena suerte con eso. Irá directo a mi archivo y luego a la papelera. Marcus ni siquiera la miró. Simplemente presionó el botón de llamada. La aplicación se conectó y sonó a través de Internet. Susan se burló, dio una pequeña bocanada de aire burlón y siguió adelante, confiada en su victoria. La llamada se conectó. Usted se ha comunicado con David Thorne. La voz era nítida, profesional y despierta, aunque era media tarde en Londres. Dave, dijo Marcus, con su propia voz, baja pero clara. Soy Marcus. Marcus, oye, ¿estás en el aire? Creí que hoy volabas. ¿Cómo está mi sobrina favorita? La voz de David se calentó instantáneamente y el titán corporativo se derritió para revelar al amoroso hermano mayor. Está pasando por un momento difícil, dijo Marcus mientras la emoción que había estado reprimiendo finalmente le quebraba la voz. Y para ser honesto, yo también. Escucha, Dave, estoy en uno de tus aviones. Vuelo 724 de Atlanta a Heathrow. Hubo una pausa en el otro extremo. Uno de mis aviones. ¿Qué está sucediendo? ¿Está todo bien con el vuelo? El vuelo está bien. El servicio no es, dijo Marcus, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Levantó la vista y vio a Leo, el asistente más joven, rondando cerca. Su rostro era una imagen de ansiedad. Estaba lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra. Estoy teniendo una situación con un miembro de su tripulación. Procedió a exponer con calma y concisión toda la experiencia. Habló sin adornos, simplemente exponiendo los hechos. La negativa a calentar el biberón, las mentiras sobre los lavabos, la invención del cambiador roto, la humillación pública, la sobrecargo respaldando la historia de su empleada y la última y deslumbrante amenaza de ser detenido por intentar cuidar a su hijo. Mientras hablaba,
Pudo ver cómo el color desaparecía del rostro de Leo. Al otro lado de la línea, David se quedó en silencio durante un largo momento después de que Marcus terminó. Cuando finalmente habló, la calidez había desaparecido, reemplazada por un tono de furia fría y letal que Marcus conocía muy bien. Fue la voz que utilizó cuando un acuerdo multimillonario estaba a punto de fracasar. Marcus, ¿cómo se llaman los asistentes de vuelo? La asistente principal es Susan Miller. La sobrecargo es María. Hay un joven llamado Leo que era muy amable y trató de ayudar. Está bien, dijo David. La única palabra fue recortada. Final. Ponga a la sobrecargo María al teléfono. Ella está en la cocina. Tendré que ir a buscarla. No tendrás que hacerlo, dijo David. Está a punto de recibir un mensaje en su consola desde el control de tierra transmitido a través de mí, diciéndole que se presente en su asiento inmediatamente. Quédate donde estás. Marcus colgó. Respiró profundamente, temblando, y miró a su hija, cuyos llantos se habían transformado en gemidos de cansancio. Ya casi termina, Dulce Pis, susurró, acariciando su mejilla. Menos de un minuto después, un timbre resonó en la cabina, la reservada para las llamadas de la tripulación. Desde su asiento, Marcus podía ver a María y Susan en la cocina, mirando la pequeña pantalla de información de la tripulación con expresiones perplejas. Observó cómo el rostro de María pasaba de la confusión a la incredulidad y luego al terror más absoluto. Su compostura profesional se disolvió en un instante. Ella levantó la vista, con los ojos abiertos por el pánico, y miró directamente a Marcus. Ella caminó hacia él, con pasos vacilantes, como si el suelo se hundiera bajo sus pies. Susan la siguió, con una expresión que era una mezcla de confusión y creciente horror. Señor Thorne, dijo María, con su voz tensa y aguda. Parece que hay un mensaje para mí. Marcus simplemente le extendió su teléfono. A mi hermano le gustaría hablar con usted, David Thorne, el director ejecutivo de Stratos Airlines. Las palabras cayeron en la silenciosa cabina como piedras en un estanque perfectamente quieto. El nombre Thorne, el mismo que el suyo. La revelación golpeó a Susan como un golpe físico. Ella se tambaleó hacia atrás un paso y se llevó la mano a la boca. Su rostro, que había sido una máscara de petulante superioridad, se desmoronó en un lienzo grotesco de puro miedo. El color desapareció por completo, dejándola con un aspecto ceniciento y enfermo. Ella miró fijamente a Marcus, su mirada tranquila e implacable, y finalmente comprendió. No se trataba de un pasajero cualquiera al que pudiera intimidar. Este era el hermano del hombre que era dueño de toda la aerolínea, el hombre que firmaba sus cheques de pago, el hombre al que ella había pasado las últimas 2 horas atormentando. La señora Gabel, que lo había oído todo, exclamó suavemente, «Dios mío». El hombre de traje que antes había mirado fijamente a Marcus ahora parecía como si quisiera que el suelo se lo tragara entero. María, temblando, tomó el teléfono de la mano de Marcus como si fuera una serpiente venenosa. El hola. Ella tartamudeó. Ella es María Sánchez. La sobrecargo. Ella escuchó. Su rostro se tornaba más pálido con cada segundo que pasaba. Ella asintió en silencio, sus ojos yendo de Marcus al teléfono. Sí, señor. Lo entiendo, señor. Sí. Completamente inaceptable, sí, señor. Lo haré enseguida, señor. Ella le devolvió el teléfono a Marcus. Su mano temblaba tanto que apenas podía sostenerlo. Dave, dijo Marcus. Ya lo estamos solucionando, dijo David con voz sombría. No volverán a molestarle durante el resto del vuelo. Un alto ejecutivo de nuestra oficina de Londres le estará esperando en la puerta de embarque. Lamento mucho que haya pasado por esto, Mark. Hablaremos más al aterrizar. Gracias, Dave, dijo Marcus y finalizó la llamada. Él miró a las 2 mujeres. María parecía que estaba a punto de enfermarse físicamente. Susan parecía como si hubiera visto un fantasma. Señor Thorne, comenzó María con voz temblorosa.
No puedo disculparme lo suficiente. Ha habido un terrible malentendido. No, dijo Marcus, con voz plana y carente de emoción. No hubo ningún malentendido. Hubo crueldad. Y la incompetencia. Ahora, si me disculpan, mi hija necesita que le cambien el pañal. ¿Siguen limpiando el baño? María se estremeció como si la hubiera golpeado. No, no, señor, claro que no. Los 2 baños están disponibles, incluyendo el cambiador. Lo revisaremos enseguida. León. Ella gritó, con la voz quebrada. Ve y prepara el baño para el señor Thorne ahora. Leo, con aspecto aterrorizado y reivindicado al mismo tiempo, prácticamente corrió hacia el baño. La presa de la civilidad se había roto. La dinámica de poder no acababa de cambiar. Había sido revertido total e irrevocablemente. Y para Susan Miller, la caída libre apenas comenzaba. La atmósfera en la cabina de clase económica premium no acababa de cambiar. Había sido reescrito fundamentalmente. El zumbido habitual de los motores, el aire reciclado, la tenue iluminación, todo era lo mismo. Pero todo era diferente. Un silencio espeso y sofocante había descendido. Un silencio que no nace de la paz, sino de una profunda ruptura social. Los muros invisibles del decoro y el anonimato que separan a los extraños en un avión se habían evaporado, reemplazados por la intimidad incómoda y desconcertante de haber presenciado algo crudo y trascendental. El silencioso y humillado pasajero del asiento 22C era ahora el innegable centro de gravedad del avión. Un agujero negro de poder que distorsionaba el comportamiento de todos los que lo rodeaban, y los frenéticos y aduladores intentos de la tripulación por deshacer el daño eran un espectáculo de desesperación, al mismo tiempo patético y profundamente satisfactorio de ver. Leo reapareció del baño, con el rostro enrojecido por una mezcla de energía nerviosa y justa reivindicación. Se detuvo precisamente en la fila de Marcus, asegurándose de que su voz fuera audible para los miembros de la tripulación que aún estaban congelados en la cocina. Señor Thorne, todo está listo para usted, señor. He limpiado todo con toallitas desinfectantes y el cambiador funciona perfectamente. Miró por encima del hombro y sus ojos se encontraron con los de Susan por un fugaz y desafiante segundo. Al parecer estaba un poco rígido por falta de uso. Señor. Un buen tirón firme y cayó directamente. Es bastante resistente. La mentira no quedó simplemente al descubierto. Fue diseccionado y montado para su exhibición. Nunca se había roto. Había sido un arma. Gracias, Leo, dijo Marcus, con su voz tranquila pero resonante en la silenciosa cabina. Le dirigió al joven un pequeño gesto de asentimiento que pareció un favor real. Mientras él sostenía con cuidado a Lily, toda la tripulación pareció contener la respiración. María y Susana, que estaban allí de pie como estatuas, se apoyaron contra la pared de la cocina. No le dejaron simplemente paso. Parecían encogerse, tratando de hacerse más pequeños para evitar tocarlo, como si su misma proximidad pudiera quemarlos. Fue una diferencia nacida del puro terror. Cambió a Lily en el baño ahora inmaculado. La mesa era, como Leo había demostrado, perfectamente funcional. El simple y mundano acto de cuidar a su hijo se sintió como una victoria monumental. Mientras le ponía el pañal nuevo, miraba el reflejo de su hija en el pequeño espejo. Sus grandes y oscuros ojos lo miraron fijamente, llenos de inocente confianza. Una ola de emoción, feroz y protectora, lo invadió. Esto era para ella. Todo esto era para ella. Cuando regresó a su asiento, una Lily limpia, cómoda y finalmente tranquila en sus brazos. Le esperaba una nueva escena absurda. María estaba allí, con una postura antinaturalmente rígida, sosteniendo una reluciente bandeja de plata. Sobre ella se encontraba una copa de champán humeante, una botella de agua de Fiji cubierta de condensación y un pequeño y exquisito plato de bombones gourmet apilados desde la cabina del primer asno. Fue una ofrenda, una súplica desesperada. Señor Thorne, comenzó con voz tensa y suplicante.
En nombre de Stratos Airlines y de mi parte, le pido que acepte nuestras más sinceras y sinceras disculpas. Su trato fue inexcusable. ¿Puedo ofrecerte una bebida? Quizás un poco de champán para que te relajes. La mirada de Marcus se posó en la bandeja, en la reluciente botella de agua cara. Pensó en la simple taza de agua caliente que había rogado antes, el agua que necesitaba para la leche de su hija, y cómo se la habían negado con una fría indiferencia procesal. Volvió a mirar el rostro aterrorizado de María. No lamentaba lo sucedido. Lamentaba que la hubieran pillado. Lamentaba haber apoyado a la persona equivocada. No, gracias, dijo, con una voz tan fría y clara como el hielo que imaginaba derritiéndose en la cubeta de champán de primera clase. Tengo todo lo que necesito. Movió el cuerpo con suavidad, señalando con la cabeza a Lily, que ahora gorgoteaba feliz en sus brazos, con sus pequeños puños golpeando el aire. La reprimenda fue precisa y devastadora. Su prioridad era su hija, la misma persona a la que habían usado como peón en su cruel juego de poder. No le interesaban sus sobornos de lujo. Le interesaba la decencia humana básica, una moneda de cambio en su camarote. Había demostrado estar en bancarrota. El rostro de María se desvaneció, su sonrisa practicada se disolvió en una máscara de fracaso. Por supuesto, señor. ¿Hay algo más? ¿Una toalla caliente? ¿Una almohada extra? Tenemos un asiento libre en primera clase 2A. Un asiento de ventanilla si quiere estar más cómodo. Me gustaría que me dejaran solo, interrumpió Marcus, su voz sin dejar lugar a discusión. Cuidar de mi hija durante el resto del vuelo. Eso es todo lo que siempre quise. Giró ligeramente el cuerpo, alejándose del pasillo, un gesto de firmeza, una puerta cerrándose de golpe en su cara. Derrotada, María se retiró a la cocina, con los hombros hundidos, la ridícula bandeja de ofrendas aún en sus manos temblorosas. La orden había sido enviada. No habría una absolución fácil. Marcus Thorne no sería comprado. Permanecería en el asiento 22C, un monumento silencioso y poderoso a su espectacular fracaso. La sobrecargo entonces dirigió toda su furia aterrorizada hacia Susan. La conversación se mantuvo se oían susurros furiosos y apagados en la cocina, pero Marcus podía ver todo el drama psicológico. María, con el rostro desencajado por la rabia, no reprendía a Susan por sus prejuicios ni su crueldad. La atacaba con furia por su estupidez, por su imprudencia. Marcus casi podía oír las palabras. ¿Cómo pudiste ser tan estúpida? El hermano del CEO. ¿En qué estabas pensando? Me has arruinado. La postura de Susan, antes tan rígida y superior, ahora era una depresión patética. Estaba encorvada y sus manos retorcían la tela de su delantal como si intentara desahogar su terror. Vio que sus hombros empezaban a temblar. Ella estaba llorando, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran las lágrimas calientes y egoístas de alguien que acababa de ver toda su vida arder en llamas. Una vida de superioridad petulante y poder mezquino y se da cuenta de que eran ellos los que tenían el control del partido. Unos minutos después, María tomó una decisión nacida del puro control de daños. Ella caminó rígidamente hacia Susan. Ve al área de descanso de la tripulación, ordenó con su voz baja y venenosa. Quedas relevada de tus funciones por el resto del vuelo. Leo y yo nos encargaremos de la cabina. No salgas hasta que hayamos comenzado el descenso final. Susan levantó la vista. Su rostro era un desastre de rímel corrido y piel roja y manchada. María, por favor, puedo arreglar esto. Déjame hablar con él ahora. Susan. María siseó, con los ojos llameando con una llama fría. Quítate de mi vista antes de que te retire físicamente. Sin decir una palabra más, Susan Miller, la azafata de mayor rango que había gobernado sus dominios con mano de hierro, se dio la vuelta y emprendió el camino de la vergüenza. Fue un largo paseo por el pasillo, pasando junto a los pasajeros que habían presenciado su arrogancia y ahora su caída. Todas las cabezas se giraron para verla partir.
El hombre de negocios que había fulminado con la mirada a Marcus ahora miraba fijamente las páginas de una revista que no estaba leyendo. La pareja que había intercambiado miradas de enfado ahora miraba avergonzada sus regazos. El silencio fue su juicio, un veredicto condenatorio colectivo. Durante las siguientes 6 horas, el vuelo continuó en un estado de suspensión. Animación. Leo era una presencia silenciosa y constante. Su servicio era impecable, pero era más que eso. Era un acto de expiación. Revisaba a Marcus y Lily cada media hora, no con el pánico adulador de María, sino con genuina y amable preocupación. Traía mantas extra, le rellenaba el vaso de agua a Marcus sin que se lo pidiera y jugaba silenciosamente al escondite con Lily sobre el asiento, provocando una preciosa y conmovedora risita que parecía el primer rayo de sol después de una tormenta. La señora Gabel se inclinó en un momento dado. Su voz era un suave susurro. «Lo manejaste con más gracia de la que yo habría hecho, jovencito», dijo, con la voz cargada de admiración. «Tu esposa, la madre de esta hermosa niña, estaría muy orgullosa del padre que eres». La mención de Maya provocó una punzada en el corazón de Marcus, pero fue un dolor dulce y afirmativo. Se la imaginó observando, con su espíritu feroz y protector rugiendo en señal de aprobación. «Gracias», le dijo a la señora Gabel, con la voz cargada de una emoción que no podía ocultar. «Eso significa más de lo que jamás sabrás». Cuando el avión finalmente inició su largo y lento descenso hacia la extensa grisura de Londres, la atención volvió a la cabina. Susan reapareció desde los aposentos de la tripulación. Parecía demacrada y rota, sin maquillaje, con los ojos rojos e hinchados. Ella evitó por completo la sección de Marcus y se dedicó a recoger mantas tiradas en el extremo opuesto de la cabina. Pero mientras el avión se dirigía a la puerta de embarque del aeropuerto de Heathrow, supo que no podía evitar lo inevitable. Ella tuvo que enfrentarlo. Haciendo acopio de los últimos restos de su coraje, se acercó a su asiento, con las manos entrelazadas frente a ella y la cabeza inclinada. «Señor Thorne», comenzó, con su voz temblorosa y casi imperceptible, apenas audible por encima del zumbido de los motores. «Necesito disculparme. Mi comportamiento de hoy fue inexcusable. No sé qué me pasó. Tuve un mal día y me desquité contigo. Fue poco profesional y lo siento muchísimo». Marcus la miró de verdad por primera vez desde la llamada. No vio remordimiento genuino en sus ojos hinchados. Solo vio el miedo animal y desesperado de alguien a punto de perderlo todo. Su disculpa fue un guión vacío y prefabricado, un último intento por salvar el pellejo. Un mal día no era excusa para un prejuicio calculado. El estrés no justificaba poner en peligro el bienestar de un bebé. Miró a Lily, que dormía plácidamente contra su pecho, con la boquita entreabierta. Pensó en la sensación frenética e impotente de su llanto en sus brazos, su pequeño cuerpo rígido por la incomodidad. Pensó en la fría amenaza de ser atado, de ser convertido en un criminal por querer ser padre. Volvió a mirar a Susan. Su rostro era una máscara de calma indescifrable. Dejó que el silencio se prolongara, obligándola a quedarse allí, en su purgatorio autoproclamado. «Tu disculpa», dijo finalmente, con una voz plana, fría y completamente desprovista de emoción. «No fue perdón. No fue aceptación. Fue un despido. Fue el equivalente verbal a un empleado sellando un formulario, un reconocimiento de que se habían dicho palabras, pero que no tenían ningún peso, no cambiaban ningún hecho y no ofrecían ningún consuelo. Le estaba diciendo que su disculpa era para ella, no para él, y que no participaría en su desesperado intento de autoconservación. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos mientras el avión finalmente atracaba en la puerta. Un fuerte sonido resonó en la cabina cuando la señal del cinturón de seguridad se apagó. Para la mayoría de los pasajeros, fue una señal de llegada. Para Susan Miller, el sonido fue un clavo ardiendo en la muerte. Su largo y aterrador descenso acababa de tocar el suelo. En el momento en que la puerta principal del avión se abrió con un silbido,
Una realidad completamente diferente se impuso a la atmósfera cargada y rancia de la cabina. Un hombre con un traje ejecutivo de Stratos Airlines elegantemente confeccionado, un uniforme de orden superior. Subió a bordo antes de que la señal del cinturón de seguridad se hubiera extinguido por completo. Se movía con una gracia autoritaria y pausada que dominaba instantáneamente el espacio. Tenía unos 60 años, sienes de un gris distinguido y un rostro marcado por una genuina y profunda preocupación. Evitó el intento nervioso y tartamudeante de María de saludarla como si fuera simplemente parte del equipamiento del avión y se dirigió directamente hacia el asiento 22C. Señor Thorne, dijo, con una voz de barítono tranquila y resonante que atravesó la tensión de la cabina. Me llamo Julian Croft. Soy el vicepresidente de Operaciones Europeas de Stratos. En nombre de nuestro director ejecutivo, David Thorne, y con la plena autoridad de toda la compañía, quiero ofrecerle nuestras más sinceras disculpas por el trato vergonzoso que usted y su hija han sufrido en este vuelo. Cada palabra fue mesurada, sincera y cargada de peso corporativo. No se trataba de la disculpa hueca e interesada de un auxiliar de vuelo acorralado. Era la voz oficial de la corporación, inclinándose en señal de contrición. Marcus, mientras recogía lentamente sus pertenencias dispersas, miró al hombre y simplemente asintió. Gracias, señor Croft. Sintió una extraña sensación de distanciamiento, como si estuviera viendo una escena de una película en la que aparecía por casualidad. La ira se había disipado, dejando tras de sí un profundo agotamiento. David me pidió que lo acompañara personalmente por el aeropuerto, continuó el señor Croft. Su mirada profesional se suavizó con auténtica calidez humana al contemplar el lirio dormido. Estamos aquí para asegurarnos de que usted y su hermosa hija. Tienes todo lo que necesitas. Un coche los espera para llevarlos directamente a su destino final. Mientras Marcus acomodaba cuidadosamente a Lily en su portabebé, el señor Croft centró su atención en María y en una Susan, ahora pálida y fantasmal, que parecía congelada en el suelo de la cocina. Su semblante tranquilo se desvaneció, reemplazado por una mirada fría y dura como el granito. Señorita Sánchez, señorita Miller, dijo, bajando la voz a un tono grave y letal. Ambas se presentarán en la Oficina de Recursos Humanos de Stratos, en la terminal principal, inmediatamente después de pasar la aduana. Entregue su identificación de tripulación al supervisor de tierra en la puerta. Ambos quedan suspendidos, con efecto inmediato, en espera de una investigación formal y completa sobre su conducta. La firmeza en su voz era absoluta. La rápida y limpia caída de una guillotina. Susan dejó escapar un pequeño sollozo ahogado. Un sonido de absoluta desesperación. María, con su rostro ceniciento, simplemente asintió con un brusco gesto. Su carrera, su autoridad, toda su identidad profesional incinerada ante sus ojos. Entonces el señor Croft se giró y con un tono experto se dirigió a los atónitos pasajeros de la cabina. Damas y caballeros, sabemos que hubo un incidente profundamente angustiante en este vuelo. Stratos Airlines se enorgullece de tener los más altos estándares de seguridad y servicio. Estándares que hoy en día claramente no se cumplen. Le pedimos disculpas sinceramente por cualquier incomodidad o ansiedad que esto pueda haberle causado. Como pequeño gesto de nuestro profundo pesar, Stratos Airlines emitirá un cupón de viaje completo equivalente al valor de su boleto a cada pasajero en esta cabina. Se le enviará un correo electrónico con los detalles dentro de las 24 horas. Luego se volvió hacia Marcus y la calidez regresó a sus ojos. Señor, si está listo. Marcus, con una silenciosa oferta de ayuda por parte de la señora Gabel, logró que Lily se instalara. La amable mujer mayor le apretó el brazo, sus ojos brillaban. Dale un beso de mi parte a esa niñita. Ella dijo, y dile a tu hermano que su aerolínea tiene suerte de tener a un hombre como tú rindiendo cuentas. Los obligarás a ser mejores. Lo haré, prometió Marcus, conmovido por su apoyo inquebrantable.
Él y el señor Croft fueron las primeras personas en bajar del avión y adentrarse en el bullicio estéril de Heathrow. No caminaron hacia el vestíbulo principal, sino que fueron guiados a través de una puerta sin señalizar hacia los tranquilos pasillos alfombrados del santuario interior del aeropuerto. Evitaron las largas y tortuosas colas de inmigración, pasaron rápidamente por un canal privado, normalmente reservado para diplomáticos, y fueron recibidos por otro empleado silencioso y eficiente con su equipaje, que había sido seleccionado personalmente del carrusel. Todo el proceso fue perfecto, sin fricciones, muy distinto del infierno burocrático al que había sido sometido en el avión. Fue una demostración del poder que la compañía ahora ejercía a su favor en lugar de en su contra. El coche prometido, un elegante Mercedes clase S negro, estaba esperando en una salida privada. Mientras se acomodaban en los lujosos asientos de cuero, Marcus sintió todo el peso de las últimas 9 horas descender sobre él. Era un padre que simplemente quería llevar a su hija sana y salva a casa de su abuela. Él no había pedido esta pelea. No había querido esta salida surrealista supervisada por la empresa. Durante el silencioso y tranquilo viaje a la casa de su suegra en las verdes colinas de Surrey, sonó su teléfono. Era David. ¿Cómo estás? ¿Está bien Lily? Preguntó su hermano, con la voz tensa, con una mezcla de rabia y preocupación. Estamos bien, dijo Marcus mientras observaba cómo el campo inglés pasaba borroso. Cansado, pero bien. Julian Croft es muy profesional. Será mejor que así sea, gruñó David. Leí el informe preliminar de María Sánchez y una declaración oficial del testigo Leo, el asistente junior. Fue peor de lo que dijiste, Marcus. La premeditación del asunto, las mentiras. Me enferma esto, que esto haya pasado en mi empresa, bajo mi nombre, a mi familia. No hay palabras. No es tu culpa, Dave. No puedes controlar a todos los empleados. No puedo. David respondió con voz áspera. Es mi culpa. Yo soy el director ejecutivo. La cultura empieza conmigo. Si una intolerante como Susan Miller cree que tiene la licencia y la seguridad para actuar así bajo mi supervisión, entonces he fallado en mi deber más fundamental. Y lo voy a arreglar. Esto no se puede esconder debajo de la alfombra. Esto está siendo puesto bajo el microscopio. La investigación prometida fue rápida y brutal. Los testimonios escritos de Leo y la señora Gabel fueron meticulosos y condenatorios, corroborando perfectamente el relato de Marcus. Revelaron un patrón claro de acoso selectivo. Se descubrió que María había demostrado una falla catastrófica de liderazgo al optar por proteger reflexivamente a un empleado tóxico en lugar de garantizar el bienestar de los pasajeros y la seguridad de la aerolínea. Se revisó su expediente. Esta no fue la primera queja contra Susan por rudeza e inflexibilidad, pero fue de lejos la más flagrante y la primera en tener evidencia tan innegable. María Sánchez fue degradada. La despojaron de su estatus de sobrecargo principal, le cortaron las alas y la reasignaron a vuelos domésticos de pasillos cortos desde un centro de conexión menor, una humillación pública y permanente en el cerrado mundo de la tripulación de cabina. Susan Miller fue despedida por una causa justificada. Su carrera en Stratos Airlines, un trabajo que había ocupado durante más de 20 años, había terminado. El duro karma no fue solo la pérdida de su trabajo, sino la marca negra que la seguiría para siempre. La carta oficial de despido, que David insistió en revisar personalmente, citó mala conducta grave, puesta en peligro intencional de un menor y comportamiento discriminatorio en violación de la política de la empresa y los estándares internacionales de aviación. Ella nunca volvería a trabajar para una gran aerolínea. Su pequeño reino en el cielo, construido sobre una base de prejuicios y mezquina tiranía, había sido total e irrevocablemente desmantelado. 2 semanas después, Stratos Airlines emitió un comunicado de prensa formal. No mencionó a Marcus por su nombre, pero detalló un incidente inaceptable de maltrato y discriminación de pasajeros en un vuelo transatlántico y anunció una nueva iniciativa de capacitación obligatoria en toda la compañía.
Fue un programa multimillonario desarrollado con expertos en bienestar infantil y consultores de diversidad centrado en el sesgo implícito, la desescalada y el apoyo integral a los pasajeros que viajan con bebés y niños pequeños. En un memorando interno dirigido a los 50.000 empleados de Stratos, David Thorne anunció su nombre, Iniciativa Lily. Esa noche, Marcus estaba sentado en el fragante y tranquilo jardín de la casa de su suegra. El aroma de las rosas inglesas flotaba en el aire fresco. Sostuvo a su propia hija, Lily, en sus brazos mientras ella dormía, su pecho subiendo y bajando en un ritmo de perfecta paz. Su abuela, una mujer con los amables ojos de Maya, estaba sentada junto a ellos, con su mano descansando suavemente sobre su brazo. Miró hacia el cielo crepuscular y vio un avión distante que trazaba una silenciosa línea plateada hacia el horizonte. Él no había buscado venganza. Él simplemente había buscado dignidad. Se puso de pie para proteger a su hija, y al hacerlo, honrar la memoria de la esposa que tanto había querido mostrarle el mundo. No se había dado cuenta de que un acto de desafío silencioso podía provocar un cambio tan profundo, crear ondas que, con suerte, harían los cielos un poco más amables para el próximo padre que viajara solo, para la próxima familia que intentara volver a casa. El mundo lo había probado de la manera más cruel, en su momento de mayor vulnerabilidad. Pero él no había sido quebrado. Había protegido a su hija, y al hacerlo, había descubierto una comprensión nueva y más profunda de su propia fuerza. El viaje había sido un descenso hacia una pesadilla. Pero allí, en el apacible crepúsculo inglés, abrazando a su hija, finalmente había encontrado su amanecer. Esta historia es un duro recordatorio de que los prejuicios de una persona pueden tener consecuencias devastadoras. Pero el coraje de una persona puede cambiar el mundo para mejor. Marcus Thorne no estaba buscando pelea. Era un padre afligido que intentaba proteger a su hijo. Pero cuando lo presionaron, encontró una fuerza que no sabía que tenía. No solo por él mismo, sino por todos aquellos que alguna vez se han sentido pequeños. El karma que encontró el asistente de vuelo no fue solo la pérdida de un trabajo. Se trataba de un sistema que se veía obligado a mirarse al espejo y cambiar. Es un testimonio del poder de la dignidad, la fortaleza de la familia y el hecho de que a veces hacer lo correcto crea consecuencias que nunca esperábamos. Si esta historia de justicia y resiliencia te resonó, haz clic en me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más historias poderosas que importan.